Kevin, buenos días. ¿Cómo le va, profe? Buenos días. ¿Qué tal? Oiga, bueno, veo que estamos, no sé si es que yo estaba adelantado, pero sí son más de las 9, ¿no? Son las 9:03. Ah, bueno. Entonces, iniciamos con los que estamos y se irán sumando en el camino. Sí, así es. A veces algunos compañeros se ponen exigentes por ciertas cosas y ni siquiera se conectan. Bueno, Claro, tiene razón. eh, bueno, a ver, estaba comentando en el grupo que ya están todas las evaluaciones completas, todos han entregado todo y en la unidad uno todo el mundo está pasando sin ningún problema, entonces eso ya es tranquilidad. Ahora, quería que hubiera estado por lo menos un número significativo, igual este video lo van a revisar, me imagino después, cuando lo suba, y es con relación a explicar un poco las evaluaciones de la unidad número 2 que ¿Cuándo ya, finalizan estas ya? perdón, ¿Cuándo finaliza la segunda unidad? es sobre el 15 de diciembre más o menos. Y se termina todo, hasta Todo, así me... todo, todo, sí, con examen, todo. Porque, a ver, el día 7, a ver, tenemos otro encuentro el día 8 y el día 15 es el examen. O sea, 15 y 16 yo lo programé para 2 días por estos Entonces, temas de la solo tenemos electricidad. clases hoy día que es uno y el Y, 8 nada más. y el 8 tenemos contenido. Ya el otro domingo, o sea, el último domingo ya no hay clase de contenido porque no tiene sentido. Porque tendrían ustedes que ver el contenido en ese momento y después dar el examen, y eso no es lógico. Entonces, vamos a dar los contenidos en este encuentro y en el siguiente. Y el Mm. otro domingo lo que haríamos es un encuentro para ver cualquier pendiente que tenga, algún inconveniente, por ejemplo, si ya están dando en el simulador, que lo habilitamos ya también con más tiempo, y cualquier inconveniente, cualquier cosa, o sea, previo al examen de la unidad 2 porque ahí ya termina todo. Entonces, lo que haríamos sería en el encuentro, ya después del 15 fíjese, después del 15 planificaríamos un encuentro, digamos, para el martes, por ahí más o menos, para dar las calificaciones y ver cualquier inconveniente. Igual, vamos a tratar esta semana, si no hay cambios con la electricidad, de trabajar los jueves por la noche para tener un contacto. Yo siempre he hecho eso, o sea, casi todos los profes, digo, no sé exactamente todos, pero la mayoría hacemos un encuentro entre semana. Por ejemplo, cuando yo daba titulación, hacía 2 encuentros entre semana, porque lo requería. Lo que pasó es que las 2 primeras semanas yo no tenía electricidad, no tenía cómo hacer. Era complicado, la verdad. Claro, era muy complejo, Muy entonces complicado. yo particularmente no tenía cómo dar los encuentros porque se me iba la luz a las 7 de la noche hasta las 12 de la noche, entonces ya no podía hacer nada. Y la semana pasada, no sé si me escucho todavía, estoy un poquito con gripe. La semana pasada, el domingo ya estaba con fiebre. El lunes fui a trabajar, ya no pude seguir. Entonces pedí certificado durante toda la semana prácticamente. Regresé a trabajar el viernes Ya, ¿no? porque me dio una Usted es docente sinusitis, del área de educación física, ¿no es cierto? sí, de cultura física, sí. Ah, ya, ya. El caso es que me ha dado una gripe salvaje que no me quiere dejar, hermano. Me tiene un cariño igual. Entonces te decía, vamos, voy a pasar al aula un momentico Listo. para que veamos, voy a compartir en, en el aula para explicar esto, porque como sea, en definitiva ya después lo van a consultar los compañeros. Entonces, es como si estuviéramos hablando con todos. Decía, en esta primera actividad del foro que ya está abierta hace rato, en el aula, si entras al aula, vas a ver que dice fecha de vencimiento el 25 de noviembre. Bueno, a ver, perdón, obviamente no va a ser así, ¿no? Y después en la construcción de la actividad dice 1 de diciembre, que sería hoy, pero ya está extendida hasta el 10 de diciembre. Yo Hasta el la, 10 es el foro.
Sí, el foro hasta el 10 está extendido para que todos tengan tiempo. La parte del foro tiene que ver directamente con el contenido del encuentro de hoy, que es el tema de las adaptaciones a los programas de estudio, o sea, las adaptaciones al currículo, sobre todo para chicos con capacidades especiales y temas así, ¿no? Pero bueno, el foro no es de mayor problema. Me parece a mí que es bastante simple. Algunos compañeros ya han subido el trabajo del foro. O sea, parece que ya consultaron la literatura porque yo puse la bibliografía. Esta bibliografía sí es específica eh, el- de cómo se llama, de lo que tiene que ver con el foro, aunque le he puesto eh, en otras actividades, pero esta si la consultan, sí ayuda bastante, tiene bastante contenido que le sirve para el foro. Yo voy a subir también a un drive que les voy a compartir en el WhatsApp, voy a subir algunos documentos de apoyo también para estas actividades. La segunda actividad de la unidad, que es la práctica experimental, igualmente está hasta el 15. Ya todas las demás están hasta el último día, están abiertas hasta el último día para generar espacios de tiempo que sean lo suficientemente amplios para que todos puedan cumplir con esto. Y la parte importante que quería conversar con el grupo es que sí ya no podemos extendernos más allá del 15 de diciembre Ya no en, más. no, en ninguna actividad, porque ya eso nos salimos del marco de lo que está en el sílabo. En la Mm, primera unidad sí puede haber flexibilidad porque todavía estamos dentro del contexto de la materia, ¿no? Aunque nos pasemos de lo que unos días. indica la unidad uno, pero ya en la unidad 2 sí no podemos pasarnos más allá del 15 de diciembre. Más que todo porque yo tengo que evaluar y entregar el informe antes que salgamos de vacaciones el 20 de diciembre. Listo. Entonces, esta práctica experimental es un poquito más compleja, pero es parecida a la de la unidad uno, ¿no? Tiene toda una estructura en su construcción con fases y establece en la fase 3 están definidas la parte estructural, ¿no? De forma que debe tener la presentación. Hasta ahora todo el mundo lo ha hecho bastante bien, para que, o sea, no hay cómo quitar puntos por cosas que no, o sea, hay pequeñas cositas, pero yo no quito puntos por esas cosas porque cada cual, vamos a decir, tiene su manera y su estilo y no me gustan a mí estos esquemas rígidos. O sea, a mí me gusta ser un poco flexible. Me voy más a que los contenidos estén bien abordados y los elementos de forma se respetan, pero con cierta flexibilidad también. Ya el tema de la revisión, bueno, aquí se habla con claridad de cómo debe estar estructurado los documentos. Todo el mundo lo ha entregado en PDF, no hay ningún problema con eso. Y sustentarse sobre todo en esto, en la rúbrica para no perder puntos por elementos, por ejemplo, eh, de forma, como es el último, que es el que tiene que ver con el tema de norma APA, donde a veces sí se nos van cositas, ¿no? Tratar de evitar que se nos vayan elementos de forma con la construcción del documento. Esto con la práctica experimental, la autónoma, perdón, la autónoma eh, tiene que ver con la evaluación de necesidades. Este contenido, sobre todo, lo vamos a ver. Bueno, aquí vamos a abordar algunas cosas ya también. Hemos mezclado, ¿no? Los contenidos, pero en la próxima clase sí vamos a ver ya más directamente el tema de la evaluación. Igualmente tiene una estructura de construcción por fases, de 4 fases, y en la última fase se explica con claridad que debe ser en formato de PDF y que debe tener 6 elementos, ¿no? De forma. La portada oficial, la introducción, donde ahí deben constar un poco los objetivos, ¿no? Todo eso, la problemática, ustedes saben. Aquí lo que van a presentar digamos, como producto, ¿no? La parte de la evaluación, el diseño, con carácter
innovador, o sea, donde ustedes aportan criterios para esta evaluación. La sustentación propiamente del diseño, esto un poco ya sería quizás algo referencial, teórico, ¿no? Las conclusiones a partir de lo que ustedes eh, entienden que aportan como diseño, el carácter innovador de este, ¿no? Y la bibliografía o las referencias bibliográficas que ustedes utilicen. Bibliografía en general, ¿no? Donde estén incluidas las referencias también. Creo que eso es todo. O sea, el examen sumativo va a ser similar al de la unidad uno, un examen de elección, porque nos ponen a que hagamos un examen más o menos en esas características, una evaluación o una autoevaluación a partir de un banco de, de preguntas que vamos a hacer. Igual, aproximadamente se hace un banco de preguntas, digamos, si el banco es de 10 preguntas, el examen es de 5. El 50% del banco va al examen. Yo más o menos siempre me manejo así. Tampoco soy de poner bancos de eso excesivamente grandes porque creo que no cumple objetivo. Con que las preguntas del banco aborden los contenidos de la unidad es suficiente. Entonces, en esa dirección vamos a establecer la autoevaluación para que ejerciten con características similares al examen, o sea, en cuanto a duración y número de preguntas. Con relación a esto, Yadira, buenos días, ¿qué tal? Con relación a esto, compañeros, ¿alguna duda, algo que quieran eh, preguntar o abordar? Buenos días, profe. Buenos días, Kelvin. Mil disculpas, profe. Lo que pasa es que estaba tratando de solucionar el audio. No se preocupe, todos tenemos estas cuestiones ahorita y por Buenos días. suerte el internet hoy está bastante decente. Y creo que ahí no se va la luz también, o no sé. Bueno, en mi zona tenían que haberla cortado por la madrugada y no la cortaron. Así que Ya que mejoren las cosas, pero ya vamos como 3 meses con esto si ya. Dios quiera que sí, porque lo necesitamos para trabajar todos. Así es. Entonces, bueno, entremos en contenido. Si no hay alguna cosa, entramos en contenido para dar, Por mi parte, no, profe. perdón, oigan, discúlpenme, exitosos señores, pero es que en verdad, cuando pienso que voy a mejorar y a salir de esto, vuelvo a retroceder. No sé si es el clima o tengo algún tema alérgico, pero ya he tenido 2 planes de medicamentos, estoy en el segundo. La semana pasada di la clase con el alma, porque en verdad estaba bastante mal y el lunes igual me fui a dar clase a la universidad y casi no puedo terminar con la jornada. Estaba liquidado con fiebre y ahí me tuve que ir para el seguro, ya no pude más. Y entonces por eso el encuentro que quería dar el jueves, incluso yo el miércoles le digo, vamos a darle el jueves. ¿Sí? O sea, tenía la voluntad de darlo, pero ya no, créanme, no podía. Estaba liquidado. Tranquila, profe. Nosotros entendemos la situación. Eso también la semana pasada decíamos para que ya usted también se vaya a descansar, porque de verdad es complicado. Está un rebrote a nivel, bueno, a nivel nacional, yo pienso, porque aquí en Sí. Catamayo también es la misma situación con la cuestión del COVID, la influenza, la faringitis, la laringitis. Entonces, sí está complicada la situación. Cambio de clima, ese humo, todo mismo, todo el factor. Eso a mí me hizo pedazos, porque Claro. todo se generó a partir de este tema de los incendios. Y en el IES estaba aquello repleto, o sea, a ¿No? full, Qué a full, bien. a full, sí, a full. Sí, Y entonces, tranquila, no se preocupe. gracias, muchas gracias. Con respecto, a ver, no sé si ustedes estarían de acuerdo, la última actividad, o sea, la próxima no, la última actividad, yo quisiera hacerla un poco más dinámica, más que todo para hacer especie de, perdón, de conversatorio basándonos en los productos que ustedes ya supongo que para esa fecha habrán entregado, tanto de la práctica experimental como del autónomo, un poco para analizar las experiencias individuales y los casos que ustedes van a abordar desde sus realidades educativas, porque creo que eso sería productivo para todos, o sea, porque todos suben, yo leo, hay trabajos muy interesantes que han subido, para mí son experiencias enriquecedoras
pero creo que sería más productivo si lo hiciéramos como una mesa de debate o de análisis, ¿no? Donde cada cual exponga un poco sus experiencias respecto a estas formas de evaluación, en particular de la unidad 2, porque clases de contenido, decía, vamos a dar esta y vamos a dar la otra, y en la de la última semana no tiene sentido dar clase de contenido porque tienen el examen una hora después. Entonces, no le veo yo por lo menos nunca, en este caso, en la unidad 2 en el último encuentro doy contenido. No sé si están de acuerdo con esto y espero que los compañeros cuando estén viendo el video opinen en el WhatsApp si les interesa realizar esta actividad porque creo que es un aprendizaje colectivo. Más productivo. Claro, es mucho más productivo. Me Ujú. parece muy bien, profe. Por mí no hay problema. Sí, yo Perfecto. también estoy de acuerdo. Ok, entonces vamos a entrar en el contenido de la actividad del día de hoy, que no es muy extensivo tampoco. Este tipo de enseñanza que es en línea, a mí particularmente, sobre todo en las experiencias de la pandemia, eh, aprendí a que cuando es trabajo en línea no es muy productivo hacer las clases demasiado extensas, porque se pierde la concentración, la atención. Inevitablemente esto, nosotros no nos educamos en este contexto virtual, entonces la tendencia que tiene el cerebro es a agotarse bastante rápidamente con estos temas en línea y no es productivo hacer una, una clase muy extensa. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la construcción de los programas de estudio, pero sobre todo basándonos en qué, en las adaptaciones curriculares. Aquí yo soy muy sincero, ustedes son los especialistas en esto, probablemente sepan más que yo de este tema. Aquí lo que hacemos es establecer la concreción de un grupo de contenido para que se direccionen en cuanto a lo que se quiere ver más puntualmente en la asignatura y ya con el direccionamiento de los objetivos de cada uno de los componentes de evaluación, tanto en la autónoma como en la práctica experimental y en contacto con el docente, pues creo que es más concreto, o sea, definir con más claridad qué es lo que se quiere que ustedes revisen, se socialice un poco a través de las tutorías y ustedes estructuren los productos académicos que se les pide para cumplir con el requisito de la materia. Pero en esta parte, por las experiencias que cada uno tiene desde su contexto pedagógico, yo creo que son cosas que ya han visto, que han manejado en algún momento o quizás con alguna frecuencia, dependencia del caso. Por lo tanto, vamos a hacer un poquito de referencia y a ir pasando lo que nosotros señalamos. Este no es todo el contenido. Las tutorías, ustedes saben, no recoge todo el contenido, sino que lo que hace es puntualizar en las cosas que entendemos sean un poquito más significativas y el resto ustedes lo hacen a través de la consulta de la bibliografía y de otras herramientas que nosotros vamos a incorporar en el Drive para que las puedan revisar. Entonces, bueno, más o menos para hablar del objetivo de las adaptaciones curriculares, dice que estas se refieren a conocer los principios de estas adaptaciones, así como su tipología. Hay de diferentes tipos, ustedes saben, en dependencia de la determinación de la necesidad educativa y, perdón, mediante una descripción detallada de la temática de la adaptación misma y de ejercicios de refuerzo que se diseñan para esta acción de adaptación. Ahora, aquí, destrezas que se deben desarrollar para estas adaptaciones. En primer lugar, y para mí muy importante, y a veces la subestimamos o no la consideramos, y esto conlleva un poco a que tengamos dificultades o en algunos casos fracasos también. Voy a hablar un poco desde mi experiencia en la universidad, pero creo que aplica a todos los contextos. La primera dice evaluar aspectos del contexto escolar y del aula en particular. El contexto escolar
es algo que a veces no lo tenemos muy en cuenta para realizar estas eh, adaptaciones, y el docente sí debe manejar esta destreza, la debe desarrollar. Es fundamental porque el contexto escolar define un poco qué herramientas tenemos al alcance y las circunstancias en las que vamos a realizar estas adaptaciones. Cuando se habla del aula en particular, eh, podemos tener dos lecturas de las características del grupo o del aula, y de las características también del entorno físico, porque a veces tenemos un aula física donde no se nos propicia mucho realizar o sea, implementar ciertas herramientas de adaptación. Y esto es algo que igual tenemos que considerar antes de armar nuestra estrategia. En la clase anterior vimos temas de estrategia de la otra unidad, y estas están vinculadas directamente al desarrollo de estas destrezas. En un segundo tiempo o momento habla de distinguir los diversos tipos de adaptaciones curriculares en un mapa conceptual. Puede o no ser en un mapa conceptual. Esto es lo que nos indican desde los documentos institucionales, pero podemos utilizar otra herramienta que no sea el mapa conceptual, aunque el mapa conceptual es bastante válida, yo diría que es práctica para este tipo de acción, pero definir o distinguir, identificar, porque aquí más bien lo que estamos haciendo es identificando los tipos de adaptaciones curriculares que debemos llevar a cabo. Y por último dice, identificar los elementos del currículo que se modificarán según el grado de afectación en un cuadro comparativo. Aquí yo les comento, nosotros hemos tenido, en mi experiencia desde la carrera de pedagogía de la actividad física, es una carrera pedagógica, como ustedes saben, y tiene que ver un poco con los contextos educativos, bueno, yo diría que bastante. Nosotros tuvimos y hemos tenido y seguimos teniendo dificultades con implementar las adaptaciones curriculares, porque no se hizo algo que es lo primero que hay que hacer, que es identificar qué tipos de adaptaciones vamos a necesitar implementar a partir de las necesidades educativas de los estudiantes, ¿no? Y ustedes saben que hay una gama bastante amplia y diversa de adaptaciones que se deben hacer considerando las dificultades que tienen cada uno de los estudiantes. Y aquí no hay cómo generalizar. Hay cosas que quizás pueden ser adaptativas para varios, pero hay que individualizar las adaptaciones, y esta individualización también se sustenta en el contexto, que es el punto uno, en el contexto escolar. Nosotros, por ejemplo, no recibimos de Departamento de Bienestar Estudiantil, que es el encargado de hacer estos diagnósticos, no recibimos un informe detallado en el inicio o antes de iniciar el periodo académico, que esto debería ser también, y aquí es importante los tiempos. Eh, si usted me envía la documentación para hacer las adaptaciones cuando ya empezó el curso escolar, o sea, voy a pasar mucho más trabajo, le complica bastante más la tarea al docente. En este caso, a nosotros nos complicó tremendamente, se nos exigía hacer adaptaciones, y en primer lugar no teníamos las capacitaciones, muchos no estábamos con capacitaciones que nos prepararan, que nos dieran herramientas para hacer estas adaptaciones. Y cuando hemos conversado, cuando estamos haciendo la revisión, por ejemplo, de prácticas preprofesionales, en algunas instituciones, igual nuestros chicos que tienen que llegar a la práctica, llegan muy justo, o sea, llegan ya cuando está empezando clases, y tampoco se le hace una preparación o una capacitación para enfrentar estas cosas. Y a veces en la clase de educación física tienen estudiantes con necesidades educativas especiales, y ellos tampoco tienen las preparaciones, porque incluso la misma malla no lo previó. Ahora tenemos que hacer una reforma a la malla porque no tenemos esto, no previmos esto. Dice, la primera acción, que es la detección y la valoración, como estábamos hablando anteriormente, voy a leer para después argumentar un poco. Dice, en primera instancia es necesario que el tipo de necesidad educativa especial del estudiante determinarla, ¿no?
por lo que es necesario contar con un informe que recoja las dificultades observadas en el aula. Y yo diría que antes de esto también tiene que haber un dictamen especializado, que lo tienen que dar, digamos, los profesionales competentes para esto y que venga a través de una vía o un mecanismo oficial también. Nos encontramos situaciones a veces, digo porque las he visto y las he vivido, donde los padres vienen con, digamos, con un historial clínico vamos a decir, de la dificultad que tiene su hijo y lo trae directamente a veces a la carrera y la carrera no tiene especialista. Entonces ahí hay que decirle al papá, vea, tiene que remitirse, en el caso nuestro, al Departamento de Bienestar Estudiantil y por ahí tiene que venir todo un informe. Incluso hay algunos chicos que se le envía a especialistas para realizar pruebas para actualizar este documento o ellos mismos también tienen la capacidad de hacer algunas pruebas de diagnóstico para, digamos, definir un poco más cuáles son las necesidades de los estudiantes. Yo supongo que, bueno, que el DC en el caso de, de las instituciones es el que se encarga de hacer todo esto. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para compañeros, escuchar un poco la experiencia, sobre todo Yadira en un momento anterior daba argumentos que realmente a mí me gustaron mucho porque aprendí con la explicación de ella. Pero igual, Kelvin, eh, si quisieran argumentar un poco de las experiencias o de cómo tratan esto ustedes en sus instituciones. Claro que sí, con mucho gusto, doctor. A ver, inicialmente nosotros cuando empezamos un periodo lectivo, pues tenemos la semana de diagnóstico, donde se aplican evaluaciones diagnósticas a todos los estudiantes, porque hay casos de que hay cambios de docentes, entonces todos aplicamos una prueba diagnóstica. Esa prueba diagnóstica nos ayuda a evidenciar si el estudiante tiene los conocimientos básicos para poder continuar con el proceso o necesita un refuerzo. En la mayoría de los casos, lógicamente por las vacaciones y todo, hay un refuerzo, pero si luego del refuerzo el estudiante sigue teniendo problemas o situaciones, el docente debe emitir una ficha o un reporte al psicopedagogo en los casos de las instituciones educativas que tengan psicopedagogo o al DS para que el DS a su vez o para cualquiera de estas dos instancias a su vez la pasen a UDAI. Tanto el psicopedagogo como los compañeros del DS deben hacer una prevaloración psicopedagógica. Luego, con esa prevaloración es enviado y la ficha, lógicamente, de alerta es enviada a UDAI, a la unidad de atención a la inclusión de cada distrito. Entonces, UDAI aplica las evaluaciones o elabora, hace las evaluaciones a los estudiantes de manera individual, conjuntamente con los padres de familia y bajo la autorización de los padres de familia. Entonces, ellos luego emiten o nos emiten los informes psicopedagógicos en donde ya nos plantea qué grado de necesidad educativa debemos aplicar con el estudiante dependiendo de su falencia o dependiendo de su necesidad educativa. Claro que es muy contradictorio. Bueno, en mi caso, ¿no? Siempre he conversado con las compañeras de UDA y del DS. Y yo les digo, es muy contradictorio lo que nos ponen a veces, porque los informes vienen tiene grado 3 por ejemplo, manejamos grado 1 que es el nivel más bajo, donde son adaptaciones sencillas, dependiendo de la parte emocional del estudiante. Luego viene el grado 2 que se trabajan los mismos contenidos, las mismas destrezas, los mismos objetivos, pero con menor nivel de complejidad. Y viene el grado 3. El grado 3 es el nivel o el grado donde ya aplicamos una necesidad o un contenido diferente al que trabajamos normalmente con los demás estudiantes. Pero es contradictorio porque nos dice grado 3 en lengua y matemática, son las áreas básicas, pero grado 2 en las demás áreas. Si el estudiante no sabe leer para lengua y literatura y ahí aplicamos un grado 3 y no sabe escribir, entonces, ¿cómo podemos trabajar en estudios y en ciencias si él no sabe leer ni escribir?
Entonces, bueno, yo siempre he discutido con las compañeras, ¿no? Pero pues ellas también se rigen a una normativa de elaboración de informes. Ahí también en este grupo entran las personas que tienen carnet, que tienen discapacidad, que tienen un problema un poco más profundo y que están o que están también dentro del proceso de obtención del carnet de discapacidad, sea intelectual, física o visual, en fin, la que tengan los estudiantes. Entonces, ese es el proceso que nosotros manejamos como institución. De ahí, ya digo, o sea, sí es complicado para nosotros porque nosotros a veces tenemos estudiantes en segundo de bachillerato con una adaptación de segundo año de básica. O sea, trabajar segundo año de básica, hasta los chicos tienen vergüenza. Yo ahí no entiendo la inclusión, que hablamos de inclusión. Si el mismo estudiante no se siente incluido, ¿por qué hay esa situación? Ahora el Ministerio de Educación plantea el DUA, Diseño Universal de Aprendizaje. Con el DUA se dice que este diseño nos permite trabajar con todos los estudiantes, cualquier grado que tengan de necesidad, con los mismos contenidos, pero con la utilización del recurso didáctico docente variado, diferente, audiovisuales, audio, bueno, no solamente el tradicionalista de ir, pararse al frente, escribir en la pizarra, que eso es muy complejo y que a veces nosotros como adultos tampoco comprendemos muchas cosas así, que necesitamos de una imagen, de un audio diferente, de una voz diferente para poder captar la información. Entonces, ahora estamos trabajando con este DUA en la mayoría de las asignaturas, pero también nos limita, a las instituciones fiscales nos limita mucho porque no tenemos el recurso necesario para tener un Infocus en cada aula. Ni una sala donde, o varias salas donde puedan coordinar horarios y todo eso. Entonces, tenemos Claro. compañeras que llevan su parlantito, que les toca comprar ellas mismas. Hay unitas que tienen Infocus, también lo tienen que manejar ellas. Entonces, son cosas que lo estamos manejando ahora. Esperemos que cambie, vaya cambiando como usted dijo, la malla también. El currículum del 2016 ya va a cumplir su vigencia. Entonces, ojalá que haya ese cambio, pero tiene que haber un cambio total en las instituciones educativas del Ecuador, para que podamos mejorar también la educación ecuatoriana. Sí, muchísimas gracias. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice. Estoy muy de acuerdo porque esa es la realidad. Una cosa es lo que a veces se diseña en un documento o a lo que se aspira, pero como decía, en el punto uno, por ejemplo, yo me baso mucho en eso porque incluso en la universidad tenemos esos problemas, ¿no? Que tenemos que hacer adaptaciones, pero no tenemos las condiciones de infraestructura o de implementación para poder hacer esa adaptación. Incluso algo tan simple, a ver, se nos pide, ¿no? Que, no, que manejemos esto dentro del mismo horario, calendario de clase normal y sabemos que no funciona de esa manera, porque tenemos que darle, por ejemplo, nosotros tenemos unos espacios, igual que ustedes, de tutorías, ¿no? Pero incluso en la tutoría tenemos que diversificar la tutoría, porque si vamos a buscar la tutoría como una herramienta de apoyo para estos chicos, eh, ya tenemos que hacer una tutoría específica para ellos, pero van a venir estudiantes, vamos a decir, sin estas limitantes, pero que tienen problemas académicos también, por diferentes razones, y que también hay que darle atención en la tutoría. Entonces ya tienes igualmente que tener herramientas para poder establecer una tutoría a los chicos que están, vamos a decir, en el grupo de los que no tienen limitaciones y las tutorías especializadas, que tienes que diseñarla específicamente acorde a las limitantes de los chicos y también considerando qué recursos tienes para poder cubrir esto, porque digo, a veces pensamos que no, pero los recursos te hacen modificar toda la estrategia y toda, vamos a decir, la gama de herramientas que tienes que implementar porque te limitan. Y esta limitante, nosotros hemos tenido chicos, por ejemplo, en una carrera como la de cultura física, chicos con limitantes físicas, por decir que en cultura física es fundamental, ¿no? Y entonces aquí tenemos que hacer adaptaciones. Qué belleza, qué bien. Bueno, continuamos entonces, perdón.
Para concluir en esta parte, bueno, igual ya lo que se estaba explicando, ¿no? Que el paso siguiente es entregar la documentación al DC y esta, o la que esté asignada por el distrito, que es una de las estructuras, vamos a decir, intermedias de control y de organización del sistema de educación. Y aquí, bueno, entraría ya la acción de verificación en caso de no existir el DC en la institución. Entonces, la unidad se envía a la ODAI, como estaba diciendo usted, y en el caso de las instituciones fiscales, sobre todo, dice, se trata de instituciones, si se tratara, ¿no? En el caso de las particulares, puede contar quizás con la asistencia de un psicopedagogo, un neuropsicólogo, y también ahí entraría ya la función de los padres de familia que tienen la capacidad para elegir dónde hacer las evaluaciones. Otros aspectos que se deben tener en consideración, primero, la accesibilidad física. Como decía, también hay que ver la adecuación de los espacios. Yo creo que la mayoría de las instituciones ya han trabajado en esto. De hecho, se le exige, ¿no? Se le exige que tienen que cumplir con estos parámetros, pero a veces, señores, la diversidad de las adaptaciones es tan grande que no es tan sencillo para las instituciones, sobre todo para las fiscales, poder cumplir con todo esto y pasa por lo que hablábamos, ¿no? Por temas de infraestructura, recursos, implementación de estos recursos o de estas, digamos, herramientas, ¿no? Y dice, se evalúa si los espacios son flexibles, abiertos, fáciles de transitar, por ejemplo, si existen rampas, ya sabemos, pasamanos, eh, si los interruptores están a la altura adecuada, o sea, toda una serie de requisitos que deben cumplir. Por ejemplo, Bienestar Estudiantil de la universidad debió hacer hace poco una implementación de una rampa de acceso para las limitaciones físicas por la parte lateral porque tenía una escalinata bastante profunda, como está a desnivel, y esto limitaba el acceso de los chicos con estos problemas. Otro también es el tema del proyecto curricular. Dice, se determina si en la planificación curricular, o sea, el PCI, se toma en cuenta a los estudiantes con necesidades educativas especiales y de qué manera las adaptaciones curriculares se logran concretar. Aquí también, o sea, hay toda una diversidad, toda una gama que digo, en la práctica a veces es bien difícil poder armar todo esto, yo diría de manera eficiente. O sea, a veces sí lo armamos, ¿no? Pero a veces también no evaluamos. Decimos, sí, ya lo hemos implementado, pero hay que ver en qué grado y con qué nivel de eficiencia está implementado, porque a veces no cumple, yo diría, con lo idóneo, ¿no? Otro aspecto o otros aspectos son los recursos materiales, que ya hablamos de ellos, y los recursos personales o los recursos humanos también. Dice, y este lo leo, dice, se determina con qué personal cuenta la escuela o colegio, por ejemplo, los miembros del DC, si son psicólogos o tienen títulos en áreas afines, docentes, jefes de área, autoridades, personal de apoyo, etcétera. Nosotros, por ejemplo, particularmente dentro de la carrera, y algunas de las carreras de la universidad no cuentan con especialistas. Incluso el currículo, las mallas curriculares, a veces no tienen esto abordado. En el caso nuestro, carrera pedagógica y en el área de las carreras pedagógicas, la facultad educativa, muchas de las carreras no tienen materias que preparen a los estudiantes para hacerle frente a esto y yo creo que un poco se le deja al criterio de los que se forman como especialistas quizás en psicología infantil o algo así. Y eso también es un error, porque yo creo que todo docente o todo aquel que se prepara en una carrera de grado profesional, incluso posgrado, debería tener incluida una materia, sino una materia, contenidos dentro de materias que le den las herramientas mínimas para poder hacerle frente a estos temas que son realmente complejos. La evaluación del aula, por ejemplo, los aspectos físicos de los espacios, dice, se valora la organización del espacio y distribución del tiempo, lo que hablábamos
un momento, así como las condiciones del aula, iluminación, temperatura, disposición del mobiliario, la amplitud, etcétera. Por ejemplo, he visto videos por aquí donde los chicos, por ejemplo, con discapacidades físicas en el tren inferior o de movilidad en general, se colocan en la parte delantera del aula, porque es obvio que no se le puede pedir que se coloquen más adentro del aula, limitaría y complicaría el tema del acceso y de la movilidad, incluso del resto de los compañeritos. Y cosas así que a veces pueden parecer sencillas, pero no las implementamos con mucha claridad, no las tenemos claras. De hecho, no tenemos un plan para implementarla, ¿no? Los recursos materiales y humanos, en cuanto a los recursos materiales, se establece si la institución cuenta con el material didáctico requerido. Aquí los planes estratégicos son fundamentales, porque si ya tenemos identificados chicos que continúan en los procesos educativos en la institución, yo diría que tenemos que ir implementando toda una anticipación de diseño de estos materiales que vamos a necesitar en el transcurso periodo para poder cumplir con las necesidades educativas de estos chicos. Entonces tendríamos, y yo sé que en algunas instituciones sí se hace, ¿no? Que trabajar en la creación o en la adquisición, en el caso que fuera necesario, de estos recursos materiales, pero también tenemos que considerar que nos llegan chicos nuevos, los cuales quizás tienen una necesidad que no está prevista dentro de las que ya hemos visto en la institución y necesitamos trabajar, y esto a veces los tiempos se nos aprietan, incluso los recursos también, en crear estos materiales didácticos para cumplir con las necesidades educativas de los estudiantes nuevos. Perdón. También está el tema de la programación, lo que hablábamos, ¿no? Dice, se prevé si es necesario realizar una planificación individualizada para el estudiante, por lo general casi siempre es así, la cual se materializa en el documento individual de adaptación curricular del DIAC, así como de la planificación del aula y el plan de acompañamiento, que tiene que ver ya con las tutorías también. Los métodos de aprendizaje, bueno, aquí ya en la parte metodológica sí hay que hacer toda una reestructuración porque sabemos que las metodologías tienen que adaptarse, las estandarizadas. Eh, por ejemplo, dice lo que se utiliza normalmente o tradicionalmente o que se basa en el constructivismo u otra corriente, es decir, en la idea central de que el estudiante es quien construye el conocimiento, en este caso los aprendizajes previos son de vital importancia. Aquí otro elemento, o sea, no es a veces dejar a la consideración o a lo que pueda hacer el profesor desde su aula en cierto momento, sino aquí esto yo diría que es todo un proceso de construcción que hay que diseñarlo de una manera consensuada, donde el profesor, digamos, del grado de abajo tiene que preparar al chico para que pueda asumir, o sea, ese tránsito al grado siguiente. Y esto tiene que hacerse, yo creo que un trabajo de equipo bastante amplio, bastante serio, no es nada sencillo, es bien complicado, es bien complejo, es muy amplio, requiere de muchos recursos y sobre todo recursos de tiempo, que a veces el profesor no cuenta con esto porque sabemos la carga tremenda que tienen los docentes en el sistema educativo, donde la mayoría conocemos que tiene que continuar trabajando después de su jornada de trabajo para poder eh, cubrir o complementar todo lo que no logró cumplir en su horario, porque no se lo permiten los tiempos, producto de los contenidos que tiene en su horario de trabajo. La evaluación del aula, que tiene que ver también con las actividades que se implementan en el aula, se evalúa la calidad y la cantidad de las actividades que fomentan estos aprendizajes, trabajos individuales, grupales, las formas educativas, ya sean talleres, proyectos, experimentos, etcétera. Ustedes saben, hay una diversidad de herramientas y estos ya son recursos que además de que se le inducen o se le establecen
al docente. El docente aquí tiene que ser bien creativo, tratar de dominar la mayor cantidad de recursos para poder implementar estas actividades de la manera más diversa posible en función de poder cumplir con los aprendizajes. Las relaciones, estas relaciones, ¿a qué se refieren? Bueno, al contexto del aula, cómo se maneja el grupo, si tiene cohesión, si es un grupo, digamos, dinámico, y esto también recae mucho en cómo el profesor lleva esta dinámica, si existe un clima institucional favorable, sobre todo en el contexto del aula y con relación a los chicos con estos temas, ¿no? Otros aspectos son la formación o las capacitaciones de los docentes o de los especialistas que tienen que lidiar con estos temas de necesidades educativas especiales. Y por otro lado, el vínculo padre, docente y estudiante, que si es un vínculo fluido, si existe una comunicación fluida, constante, permanente, abierta sobre todo, o sea, de sinceridad, de no escondernos las cosas para que no nos señalen o no querer ponernos en el ojo del análisis. Aquí a veces existe un poco, yo diría, no de divorcio, pero sí un poco de falta de comunicación entre los padres y los docentes o entre el estudiante y el docente. Hemos tenido casos nosotros aquí en la carrera, por ejemplo, que hay estudiantes con necesidades educativas ya certificados que no presentan la documentación, ni siquiera se identifican y ellos igual accedieron al examen, ¿no? Para entrar en la universidad bajo este contexto de necesidades educativas especiales, o sea, de una discapacidad, quizás. Entonces, pero cuando entran, ellos se sienten a veces que van a ser menos, o sea, sienten que los van a mirar diferente, que los van a tratar diferente. En ese sentido, creo que particularmente en la carrera sí tenemos un colectivo bien sensible que no establece estas diferenciaciones, ¿no? Y, y se trabaja en equipo, digamos, con las limitaciones que todos tenemos, ya decía, de capacitación en esas áreas, pero sí se le da toda la inclusión y todo el apoyo posible a todos los estudiantes, sea cual sea la limitante que presenten. Ahora, un poco cambiamos el contexto de las adaptaciones curriculares para este tipo de educación, ¿no? Que es la de jóvenes y las de adultos, ¿no? Y aquí un poco, solo para hacer referencia a las metodologías que se utilizan en este tipo de educación, pero que yo creo que son aplicables a todas, ¿no? Que son la anticipación, o sea, esta metodología que debe contener anticipación, construcción del conocimiento, las formas de construcción del conocimiento y los mecanismos para la consolidación de esto. Primero, la anticipación, ¿a qué se refiere? Y los documentos dicen que corresponde al inicio de la lección y en ella se exploran los conocimientos previos y los conceptos que han sido malentendidos quizás, ¿no? O que no se han tratado de una manera adecuada. Además, se presentan los objetivos del aprendizaje de manera amena, interesante, o sea, que motive, ¿no? Que represente eh, una, una, una forma interesante, atractiva. Al continuar con el desarrollo de la clase, se procura que sean los estudiantes quienes investiguen, o sea, que los estudiantes se empoderen del proceso formativo, que indaguen. Hay que buscar la manera de sembrar en el estudiante la inquietud investigativa, ¿no? Esta motivación hacia la investigación. O sea, yo entiendo que debe ser la construcción de un proceso de formación o de educación a partir de la investigación, que es lo que se pretende hacer hoy día en todos los niveles, porque esta forma de aprender hace
el estudiante se empodere de una mejor manera de los conocimientos y los pueda extrapolar y los pueda aplicar también con una mayor flexibilidad, ¿no? Más plasticidad en el conocimiento. También está el tema de lo que tengamos al alcance como materiales. Sabemos que hay diferencias a veces significativas entre una escuela fiscal y una escuela particular. ¿Por qué? Porque el acceso a recursos y a herramientas tecnológicas pues también establecen ciertas diferencias y ahí también se requiere más de los recursos que ya traiga el docente para poder cumplir con estos objetivos. Dice, en esta fase tiene una duración aproximada, ¿no? Esto es tentativo, se maneja flexibilidad también de 10 a 25 minutos dependiendo de la duración de la actividad. La construcción del conocimiento, en un segundo momento, dice, en esta etapa se evalúan las evidencias de lo que se está aprendiendo a través de la práctica. Bueno, no solamente en la práctica, ¿no? Se revisa las expectativas previas y las nuevas que surjan, lo que se va creando, lo que va saliendo en la dinámica del proceso educativo, perdón. Se enfoca en lo importante de la lección, o sea, centrarse en los objetivos. Se monitorea el pensamiento personal, se realizan inferencias sobre el material y se establecen las relaciones personales y se formulan y aclaran inquietudes. Toda es una dinámica dentro del proceso formativo de la clase, donde se busca que haya una activación constante de la interacción profesor-alumno en las dos direcciones, o sea, tratar de no caer en la enseñanza tradicional, unidireccional, y que esta dinámica lleve no solamente a la aprehensión o al cumplimiento con los contenidos que están planificados, sino que estos contenidos ayuden a generar interrogantes o ideas que hagan que se promuevan conocimientos adicionales dentro, obviamente, del cumplimiento de los objetivos de lo que estábamos previsto para la clase. Con respecto al tiempo, que conlleva a esta fase debe estar de acuerdo con la duración de la sesión. Esto tiene que ver un poco con la planificación y se subordina a el tiempo general que tiene la actividad y se divide obviamente en estas fases o etapas. Ustedes sabemos, bueno, normalmente hay una parte inicial de la clase, una parte fundamental o principal y una parte final de la clase, tradicionalmente, que ahora puede cambiar de nombre, pero que también tenemos que analizar, vamos a decir, la plasticidad o la flexibilidad de los tiempos que le vamos a dar a cada una de estas partes, sobre todo en función de los contenidos. Esto se adapta a los contenidos y a los objetivos que queremos implementar dentro de, de la clase. La parte de consolidación, en la parte final, los docentes aquí ofrecen oportunidad a los estudiantes para que reflexionen sobre lo que se vio en clase y en qué medida pueden estos conocimientos nuevos ayudar a cambiar su forma de pensar sobre algún punto de vista o una temática y cómo los pueden utilizar o poner en práctica. Esta fase se resume, o sea, es una fase de resumen, interpretan, comprueban y comparten las ideas principales que se vieron en la parte fundamental o en la parte principal central de la clase. Se elaboran propuestas. Aquí es importante porque aquí el estudiante, a partir de lo que aprendió, hace valoraciones, razonamiento y sobre todo llegar a que el estudiante pueda presentar propuestas yo diría, es un logro fundamental de la clase. Se establece la retroalimentación, se aclaran las interrogantes que puedan tener, las dudas que puedan tener los estudiantes respecto a la temática y aproximadamente, bueno, se le da igualmente un tiempo flexible de unos 15 minutos. Igual, esto varía en dependencia quizás del grupo de contenido, de la complejidad del contenido, de lo que se vio en clase. Bueno, y esta metodología del ERCA, que ustedes conocen también, que tiene que ver con experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación. Es un método que ustedes quizás en otras literaturas lo pueden encontrar con otra
denominación, pero aquí nosotros lo manejamos con esta y que es una opción metodológica, digamos, alternativa también, que permite al docente, le facilita los procesos de aprendizaje en esta educación y que se basa en el trabajo, como dice, de situaciones de aprendizaje que permiten el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño como procesos para actuar y transformar el entorno en su sentido amplio, ¿no? Este enfoque, dice, exige cambiar el rol del docente netamente discursivo para convertirse en un ente mediador y que acompañe al participante, en este caso a los estudiantes, en la construcción del conocimiento. O sea, es el estudiante a partir del análisis dinámico, diverso y en interacción con sus compañeros, el que construye o el que va desglosando este contenido para llegar a la adquisición de los conocimientos. Esto, compañeros, de forma general, es lo que teníamos visto como contenido para la actividad del día de hoy. Estamos sobre la hora. No sé si quieren argumentar algo más o aportar algo más. Yo soy de la idea, bueno, a ver, yo establezco esto en el pregrado y también en el posgrado. Lo he hecho en otras eh, ocasiones, pero por ejemplo, como aquí estamos trabajando con compañeros que tienen una experiencia, muchos tienen una experiencia amplia. Por ejemplo, nosotros sugerimos documentos de revisión para la materia, pero también damos la participación a los estudiantes para que puedan sugerir documentos que crean que van a enriquecer el proceso de adquisición de los conocimientos. Por lo tanto, también están ustedes en libertad de proponer la revisión de documentos que crean que van a aportar a este proceso. Les doy la palabra por si quieren hacer alguna intervención y ahí concluimos la actividad. Eh, bueno, doctor Geraldo y Kelvin. Bueno, con respecto a los procesos pedagógicos, también depende mucho de de la asignatura, ¿no? Los que se apliquen. Puede ser el ERCA como puede ser el enfoque del pensamiento crítico, que es el de consolidación, anticipación, construcción y consolidación. Eso también depende mucho de la asignatura, porque es mucho más práctico para una asignatura que tiene 2 horas clase el poder manejarse con el ERCA porque empieza el proceso. Cada vez que tengan 2 semanas o 2 horas a la semana, pues ellos retoman el proceso de la experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación. Pero en cambio, para el enfoque de la pedagogía crítica, es mucho más factible trabajar con la anticipación, construcción y consolidación porque desarrollamos la destreza en un solo proceso. Por ejemplo, tenemos 6 horas en lengua, matemática, entonces planificamos para las 6 horas siguiendo un proceso muy consecutivo y que nos permite a los docentes llegar en el momento ya de la consolidación, nos permite verificar o evidenciar si la destreza está adquirida por el estudiante, ¿no? Pero, o sea, viéndolo de 2 puntos de vista, y es un análisis que nosotros como institución, por ejemplo, sí lo hemos hecho, porque nos plantea en el instructivo de evaluación cuál es el enfoque pedagógico con el que trabajamos. Lógico, el Ministerio de Educación trabaja con el constructivista, pero también hay docentes que se han preparado y que se han capacitado en otros procesos. Clase inversa, bueno, casi en estas no me he metido yo mucho porque ya tengo 7 años fuera de aula y casi no las manejo ahora, ¿no? Pero cuando estaba dentro de aula sí manejaba, por ejemplo, el proceso del pensamiento crítico, el enfoque del pensamiento crítico, porque era mucho más práctico para nosotros, sobre todo los de escuela, trabajar ese proceso, más que el ERCA. Entonces, en cambio, digo, a los profes de educación física, de ECA, de inglés, que manejan 3 y 2 horas, sí es mucho más práctico con ellos trabajar el ERCA. Eh, ya digo, eso depende del docente y de la institución, cómo se acople. Incrementar otros procesos donde ya entra la tecnología, pues sí es factible, sí se puede dar, pero ya también depende mucho de la proactividad y de la disposición del estudiante y del padre de familia. Había una parte muy interesante que usted nos habló sobre el trabajo de los papás.
Es la trilogía de la educación, docentes, estudiantes y padres de familia. Si uno de nosotros fallamos, esa trilogía no está estable. Entonces no hay un progreso en el estudiante. Ahora, si los padres, si el docente prepara su clase, por ejemplo, como ustedes nos hacen, ¿no? Preparan su clase, nos dan todo y nos hacen un proceso de autoevaluación al finalizar a veces la clase o en otros casos al finalizar la temática o toda la unidad, digamos así, a través de las herramientas tecnológicas. Si nosotros enviamos eso a los padres de familia, hay unos que lo van a hacer y otros que se van a quedar con esa falencia porque no están obligados a, porque no tienen y se argumentan que no tienen los recursos. A pesar de que quién no tiene ahorita un celular, ¿no? Pero ya que el internet, que les cuesta, que esto, que lo otro. Entonces a veces también ponemos peros, los papás y los estudiantes, pero si ya fuera como una normativa del Ministerio de Educación, que se trabaje en las herramientas tecnológicas y que dentro de aula las podamos manejar para fines educativos, fuera el éxito. Porque a nosotros que somos ya adultos y que con tanta cosa, pues nuestra memoria a veces nos falla, nos facilita el recorderis de ciertas cosas cuando hacemos este ejercicio, aún más a los estudiantes y aún más cuando trabajamos con estudiantes con NE y con NE en casos tan profundos. Sí, porque ellos, vea que qué raro que es la mente humana, que tienen ellos mucha dificultad para aprender dentro de la escuela o dentro del proceso educativo. Pero si usted le da un celular y le vio por ABC de razón cómo entró al juego, cómo entró al Google, ese estudiante lo hace, captó. Entonces es bien rara es una cajita de sorpresas esta mente humana, ¿no? Pero, pero sí, o sea, hay esas situaciones que se pueden dar y que esperemos que en algún momento, pues, podamos lograr muchas cosas en mejoramiento de la educación. Sí, Con o sin la aplicación de no, yo creo que con la aplicación de varias estrategias. Todos los profes, a veces hacemos muchas cosas, profe Giraldo, a veces hacemos muchas cosas en aula, créamelo, que ahorita nos tienen saturados el Ministerio de Educación y me van a disculpar si en algún momento escuchan a alguien del Ministerio de Educación esta participación, pero el Ministerio de Educación sí nos tiene a los profesores atados en la burocracia, en el hecho de hacer papeles y papeles y papeles y no nos permite dedicarnos a nuestro verdadero enfoque pedagógico, a nuestra aula, a nuestros estudiantes, que tenemos que llenar un papel, que tenemos que hacer tal actividad y que tenemos que tomar evidencias y que mandar una planificación y que luego mandar un informe con evidencias y eso de tal fecha a tal fecha. Cada semana tenemos dos, tres cosas que hacer y eso es preparar a los estudiantes para una dinámica, para un baile, y eso es restar 1 hora, 2 horas, 3 horas de cada periodo, de cada día, de cada semana, para poder presentarles algo bueno y que después nos digan, ah, es que esta institución sí presenta cosas bonitas, sí presenta cosas buenas, pero no saben qué es lo que requiere o qué tiempo se requiere, se tuvo que dejar de dar clase para hacer esa actividad. Entonces, esa es la partecita que un poco también nos detiene a nosotros. Nos tienen todo con papeles, con papeles, con papeles, y eso afecta el trabajo pedagógico con nuestros estudiantes, que son, como decía en alguna ocasión Pablito, son nuestros clientes y a quienes debemos de servirles con calidad. así Entonces, es. esperemos que eso vaya cambiando un poco con también nuestras inquietudes, no quejas, pero sí nuestras sugerencias, ¿no? Sí, Eso, profe. yo muy de acuerdo con lo que usted plantea. No he tenido la experiencia de trabajar en el sistema de educación, o sea, solo universitario, pero sí he trabajado, digamos, en la parte de la actividad física con chicos, ¿no? En escuelas, colegios. Doy seguimiento a las prácticas preprofesionales de mis estudiantes y interactúo mucho, sobre todo con los de cultura física, ¿no? De las instituciones, y es lo que usted dice realmente. Ha habido una tendencia hace años ya, bastantes, a sobrecargar en cuanto a documentación, modelos, planillas, informes, una cantidad de cosas que no tributan ninguna a la educación, ninguna. Entonces, eso es algo que es incomprensible porque se hacen procesos de retroalimentación a nivel nacional y cuando se encuestan a los docentes, las problemáticas son comunes, sea fiscal, particular, cualquiera, son comunes. Entonces yo digo, si ya tienen la información de dónde están los inconvenientes, vamos a llamarle así, ¿no?
los inconvenientes, incluso se dan vías de solución y no las implementan. Es la parte que nadie entiende, ¿no? No las implementan. Y estas implementaciones que ya como digo, vienen dadas sobre las propuestas mismas que hacen los docentes, incluso las propuestas que hacen los propios estudiantes también, que se genera retroalimentación desde los chicos. Yo digo, ¿qué más información necesitan para implementar cambios? Porque los problemas están ahí y continúan y no se solucionan. Lejos de solucionar, yo creo que solucionan un, un por ciento bajo y la dinámica de la educación, de los contextos educativos tan diversos, generan más rápido problemas que los que se generan soluciones. Y esto no ayuda a que haya una fluidez en el proceso educativo, al contrario, lo ralentiza, como usted dice, y lo convierte en una situación que a veces los profesores llegan a un punto. Yo conozco muchos buenos docentes que han tenido alternativas laborales de otro tipo y se han ido del sistema de educación porque la carga es realmente estresante, ¿no? Es muy dura y no vamos a hablar de la retribución, ¿no? Y, y realmente esto a largo plazo llega a un punto en que aunque tengas una gran vocación, agota al docente, realmente lo deja en un estado de agotamiento serio. Muchos docentes, y esa es la otra también, que no está en ningún documento aquí. O sea, el tratamiento al recurso humano. Cuando usted termina un periodo académico, yo digo, no hay un mecanismo un poco de compensación. No hablo material, ¿no? Hablo desde el punto de vista, por ejemplo, emocional, psicológico, porque el docente termina bien agotado. Y hay estudios interesantes en Ecuador sobre la condición emocional del docente cuando termina un periodo y cuando tiene que enfrentar el próximo periodo que todavía no se ha recuperado. Y eso deteriora el proceso porque el recurso humano tiene que estar en óptimas condiciones. Porque tú puedes tener todo lo material del mundo, todas las metodologías y toda la documentación, todo excelente. Si tu recurso humano no está apto, y no hablo solamente de las capacitaciones, sino hablo de que esté, vamos a decir, descansado, ¿no? O sea, ¿cómo crees que va a fluir ese proceso? Ahí hay un problema súper interesante que Y sería bueno abordar en algún momento también. Yo sí, también. Sí, sí, claro. Ya, bueno, solo algo para acotar, algo corto. Me uno también a las palabras de la compañera Yadira. En fin, el sistema de educación enfrenta una gran problemática. O sea, es bastante. Por ejemplo, mire hoy en la actualidad. O sea, ellos, por ejemplo, dice, utilicen la tecnología, pero mire, no tenemos ni el servicio básico. Entonces, mire, son consecuencias. Hago hincapié también en la burocracia que hay. En mi corta experiencia voy como 2 años como docente por acá, por la provincia del Guayas, y créame que las necesidades es bastante. Y yo no sé, se deben crear políticas públicas que nos beneficien a todos. El trabajo es mucho. Terminamos las horas de clase y el trabajo en la casa es bastante. Hasta la madrugada, que no había ni luz. A las 2 3 de la mañana subiendo notas. Hasta uno se puede equivocar. Es normal también uno descansar. Entonces, miren, y nos exigen, tanto ahí, en fin, o sea, sí se debe tomar la educación como la base para el desarrollo de la sociedad, pero debe haber un cambio. Debe haber un cambio radical. Tenemos un ministerio, por ejemplo, ¿qué hemos escuchado del Ministerio de Educación? Algo que genere a todos. No sé, o sea, haciendo TikTok con todo respeto, o sea, pero necesitamos políticas, a lo mejor ver otro modelo educativo de otro país, cómo hacen, cómo tratan a sus profesores y para salir. O sea, en conclusión, enfrentamos una gran problemática, ¿sí? Y debe cambiar esto. Solo eso quería tocar. Sí, gracias, gracias. Bueno, compañero, le agradezco todo en función del tiempo de cada uno. Esto es un tema interesante y aquí da para hablar toda una mañana, pero ojalá el próximo domingo tengamos más compañeros. Incluso vamos a tratar de hacer la actividad del jueves en la noche. Esperemos que no nos cambien el horario de corte
y ahí también podemos generar un espacio para conversar estas cosas, porque a mí, a ver, yo soy de los que doy clase con un estudiante, si tengo que dar clase, ¿no? Pero a mí me gusta el auditorio lleno, yo soy de los que me gusta tener el estadio lleno, a mí eso, Es interactúa. sí, Imagínense un estadio lleno. Eso es. a mí no me genera presión un auditorio grande, al contrario, me motiva más. No, Y entonces, interactúa. para estos temas, mientras más participaciones tengamos, yo creo que mejor sale. Le agradezco muchísimo a ambos, a Yadira y a usted, Kevin, por la participación y nos estaremos viendo, si Dios quiere, el próximo jueves. Cualquier tema que tengan con las evaluaciones, por favor, lo antes posible, WhatsApp, es lo más rápido. Sí, muchísimas Muchas gracias. gracias, profe. Muchísimas Listo, gracias. profe. Hasta Gracias. Gracias. luego. Que pase bien, que pasen Gracias. bien. Gracias. Hasta luego.